con esto que están comentando, Nere, Ariel, lo que noto es que de parte de las empresas que alquilan Rosario, hay muchas muy buenas, serias, más bueno que creo que las conocemos todas, es como que están más del lado del propietario que del inquilino, según lo que yo entendí de lo que ustedes me dijeron. No debería ser así, pero en la práctica hasta hemos ¿es así? discutido con algunos actores inmobiliarios en los cuales interpretan que el cliente en realidad, el cliente es el propietario, que me da el inmueble, que siempre va a estar, el inquilino va y viene. Bueno, esto es una barbaridad. Sé que hay muchas inmobiliarias de buena fe que trabajan distinto, hemos tenido reuniones con las cámaras, con el Colegio de Corredores Inmobiliarios, donde pactamos algunos determinados acuerdos. Esto del índice debería ser uno a acordar entre los actores que participan de un contrato de locación. Pero bueno, ustedes la única saben. manera, usted cuando plantean acuerdos, la única manera que uno entiende que estas cuestiones sean así y no dependa de un acuerdo de buena voluntad, es tener un marco legal. Por supuesto. Digo, si la tetra está clara y es ley, no te podés mover. Porque Pero después, a la hora de plantear los acuerdos, tranquilamente te pueden decir, bueno, no lo quiere pagar al impuesto inmobiliario, no quiere pagar el seguro, se lo alquilo otro. Y Pero marche mirá lo preso. que sucede. O sea, Claro, Hay 75 proyectos de ley en la El Cámara tema es de que Diputados. el débil es el inquilino, el potencial inquilino. Claro. La Cámara Inmobiliaria Argentina tuvo más poder y estableció las modificaciones del Código Civil que fueron totalmente light. Fue una reforma muy importante. En este aspecto no. Bueno, nosotros, esta ley que estamos discutiendo, a nuestro entender, es un paso. Hay muchas otras cosas que habría que plantear. En los servicios públicos de alquiler en todas las provincias, habría que plantear un registro de contratos locativos, habría que plantear el instrumento de vivienda pública en alquiler para participar del mercado inmobiliario, como en los países desarrollados. Bueno, a eso le O sea, voy a nos gusta preguntar. hablar de En otros lugares Finlandia. del mundo, ¿cómo es? Y así, Por ley. En Londres existe Sí, una sí, ley tampoco. donde hay lugares donde la vivienda social no se toca, hay lugares donde hay un piso donde se garantiza el acceso a la vivienda a todos, en términos de alquiler también. Bueno, este tipo de cosas aquí no pasa. Hablan de Finlandia, todo el mundo se rasca la cabeza y dice qué bueno, qué importante. Bueno, allá hay vivienda pública en alquiler en una cantidad importantísima que hace que no haya especulación en el mercado del alquiler. ¿Cómo sabemos Sí, si en pero un contrato hay una cláusula que es ilegal? Normalmente la mayoría de los contratos tienen cláusulas que son ilegales o que plantean una renuncia de derechos de parte del inquilino y un deslinde de responsabilidades de parte del ¿Qué se locador. hace en ese caso? En ese caso, bueno, no hay instrumentos cercanos al ciudadano para poder modificar eso, porque tenemos que recurrir a una resolución judicial, lo cual sabemos lo costoso que es iniciar un trámite judicial en la República Argentina. Entonces nosotros entendemos que sí tiene que haber un registro único de contratos para que estas cláusulas desaparezcan de los contratos. Hay mucha discusión, nos dicen que si se establece esto, lo que va a hacer es una retracción de la oferta de inmuebles, pero sucede, como decía Nire, en los países desarrollados del mundo esto ya sucede. El impuesto a la vivienda ociosa. Miremos el ejemplo de Londres, miremos el ejemplo de Miami, de cómo se aplica un impuesto a la vivienda ociosa. No estamos planteando modificaciones de sesgo comunista, como algunos quieren sugerir. O precapitalista, ¿no? Estamos hablando de cosas actuales. ¿Hace cuánto que todos estos proyectos de ley están en la Cámara? Y nosotros, hay proyectos de ley de mucho tiempo. Nosotros trabajamos con el de Marta Maffei, 2003, 2005, anteriormente con algunos que también se presentaron en Cámara de Diputados. En el último tiempo venimos bregando con el Frente Nacional de Inquilinos, que es una organización que nosotros hemos formado a nivel nacional con gente ya hoy de 14 provincias, con la idea de instalar este debate en todo el país. Lo hemos conseguido, pero también sabemos que del otro lado existe algo muy poderoso, que es un miedo a democratizar el uso y el acceso a la vivienda pública a todos los temor argentinos. o es ser permeable a las presiones? ¿Temor de quién decís ¿Cuál es vos? el temor? Para que no se traten de las leyes. Yo creo que no lo tratan los bloques mayoritarios. En la década pasada... ¿Pero por temor? Por presiones. Por Pero presiones de la por Cámara como Inmobiliaria un montón Argentina de otros principalmente. temas en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación hay presiones que son monstruosas para algunas cuestiones. Y digamos, en esto claramente, como ustedes planteaban, si no hay un marco legal que diga las cosas son así, se tienen que mover entre estos dos carriles, es imposible y el inquilino no reclama estas cosas, porque si no, no puede alquilar. Vos sabés que me sucedió con un legislador muy importante a nivel nacional, de otra provincia, que dice no hay consenso para tratar este tema.
¿Cómo no hay consenso? ¿No hay consenso de quién? De los inquilinos, de la sociedad, ¿de quién? No hay consenso con las inmobiliarias. Bueno, este es el problema. Que es una de las patas de la discusión. Claro, porque ¿para también quién está el legislador? Digo, también a las inmobiliarias les haría un favor, sobre todo las que son legales, ¿no? Saber cómo moverse, porque también el que tiene una inmobiliaria que es legal y tiene que cumplir con todos los requisitos, padece de la cantidad de inmobiliarias ilegales que hay en todo el país. Y acá en Rosario es una muestra también, ¿no? Sí, Hay muchas que no cumplen con los Existen requisitos. algunos que son con mucha propaganda y que son expulsados por el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Y atacan a la gente y presionan y los llevan a la justicia. Bueno, este tipo de cosas hay que evitarlas, es transparentar el mercado, pero también hay que hacer normativas y hay que hacer una presión social, que es la que nos parece a nosotros vamos a tener que trabajar con todos los inquilinos antes de que el problema sea muy grave, porque también hay momentos y momentos, Sí. ¿no? Recuerden ustedes cuando... Bueno, por alquilar un local comercial, con pagar los servicios bastaba. Eso puede llegar a pasar en Argentina si seguimos atacando en una forma, yo diría, indiscriminada al sector más débil de la cadena en un contrato de alquiler. Hoy tenemos 1.500, en realidad Más. en abril teníamos 1.560 locales comerciales cerrados en la ciudad, lo que supone, digamos, tres variables. Uno, el aumento desmedido del canon, porque las renovaciones hemos visto que en algunos casos hasta se van en un 100% con lo que venían pagando el último año. Después la caída de la actividad económica y el aumento de las tarifas que golpeó fuertemente al sector, a las pymes sobre todo, y que los obligaban o a cerrar o a cerrar el comercio y achicarse. ¿Estos cierres de los cuántos meses? El dato es de finales de abril. Nosotros teníamos el dato de abril del año pasado, que eran de cerca de 1.000, menos de 1.000 locales. El número creció a 1.562 los locales cerrados, y si lo haríamos hoy el relevamiento estaríamos cerca de los 2.000 locales por lo menos, porque hemos visto como en calle San Luis, como en el centro de la ciudad también se han ido cerrando muchísimos locales en los últimos Claro, meses. los primeros afectados han sido los locales comerciales pequeños en las zonas que están fuera del centro. Sí, Exactamente. centro o en esos corredores inmobiliarios que van en caída, ¿no? Hay que defenderlos. Vamos a presentar el nuevo informe que habla de las razones de por qué sucede esto con esas personas que hoy tuvieron que cerrar sus locales o están en una crisis muy importante. Estamos trabajando en eso, la semana que viene posiblemente lo tengamos. Vivimos en una ciudad universitaria, ¿no? En la cual significa que aquellos padres de la región sur de la provincia y provincias cercanas, si tienen plata, bueno, compran un departamento para los chicos, pero en general la mayoría, desde pensiones hasta juntarse para alquilar algo, y los que pueden alquilar directamente, el movimiento es mucho, y lo que acabo de decir nada más que una parte, sin contar los rosarinos, los chicos que se juntan, o bueno, vamos a empezar esto, lo otro, o que quieren independizarse. ¿Hay algún número, hay estadísticas respecto de esto, de la movilidad? A lo mejor lo pongo nombre. Movilidad te referís a los estudiantes. Tanta gente por año en Rosario necesita alquilar. Hay 115.000, una discusión entre 90 y 115.000 contratos de alquiler, donde muchos de ellos son de vivienda permanente. La mayoría de la gente es la que vive en Rosario y está sentada acá. Hay una fluctuación de esos que son para estudiantes, esos que son para personas que trabajan, etcétera, pero no es el actor principal, eso es temporal. Normalmente la renovación de contratos sobre febrero, sobre marzo, tiene que ver con eso en el valor, y es una variable que entendemos deberíamos atacar con política pública. Nosotros ya hace mucho tiempo que trabajamos una política muy fuerte para tratar de garantizar vivienda para estudiantes, tratar de pensar que en la región queremos que vengan esos estudiantes y queremos que sea accesible para todo el mundo y que no necesariamente tenga que existir la especulación inmobiliaria, que ese ahorro que tiene un vecino de Firmat, un vecino de Cañada de Gómez, en lugar de invertirlo en algo productivo en su territorio, lo compre en inmuebles que son una renta, hoy le sirve a su hijo, pero el día de mañana es solamente una renta. Esa modalidad especulativa es negativa. Debería la ciudad de Rosario tener política pública para evitar, así como no tener inmuebles ociosos, hoy cerca de 75.000, es un dolor de cabeza para la ciudad, hay que atacar eso de alguna forma. Por otro lado, tener este tipo de modalidades solo especulativas. Pero es todo un tema eso, Nire. Sí, por porque supuesto la que sí. propiedad privada es muy difícil de modificar en cuanto a los derechos del titular, de decir esto es mío y yo hago lo que quiero. Por supuesto, pero hay derechos que se cruzan. Hay un derecho que también es el del 14 bis, que es a la vivienda digna, que también hay que defender. Hay que escuchar al Papa. Hay que escuchar al Papa. El 14 bis apunta al Estado.
Yo lo que hacía referencia a las personas. Pero ahí, si nosotros nos referenciamos con lo que sucede en Europa, nosotros podemos crear un impuesto que sea progresivo. Entonces no atacamos al pequeño propietario, aquel que tiene 1 o 2 viviendas, pero aquellas personas que especulan y que hacen, modifican el valor del metro cuadrado de la propiedad en la ciudad, porque esto lo elevan y están haciendo, lo que generan es una burbuja inmobiliaria, que ya sabemos lo que sucede, porque tenemos como espejo lo que sucedió en España, donde tenemos una cantidad de inmuebles vacíos y una demanda habitacional que va entre 35.000 y 40.000 propiedades en la ciudad de Rosario. Se puede crear un impuesto progresivo que si tengo 10 viviendas cerradas, o sea, desocupadas, voy a pagar una sobretasa de un 60, 70, 80%. A medida que va transcurriendo el tiempo, esa sobretasa se va incrementando. Y si tengo mayor cantidad de propiedades, porque sabemos que hay algunos actores que tienen 100, 150, 200 departamentos vacíos, a esos aplicarle también un impuesto exponencial. Porque también sabemos que lo que sucede, si vamos a atacar, digamos, hablamos de seguridad, hablamos de vivienda y también aquí se relaciona, porque mucho dinero del narcotráfico se lava en propiedades y también se mantienen cerradas especulando, porque si en algunos casos sin solicitar final de obra. Porque si solicito el final de obra se sabe quién es el titular y empiezan a investigar de dónde vienen esos fondos, ¿no? Entonces también hay que empezar a tener un grado de control del Estado para garantizar un derecho habitacional y también para perseguir el dinero que viene del narcotráfico, ¿no? Como todo en estas cuestiones, una normativa local no alcanza, tiene que ser nacional. Integrada. Porque digo, si ponemos una normativa local, yo digo, no, pero a nivel nacional no está, no me la pueden exigir. Debe haber una ley nacional que plantee, nosotros decimos servicios públicos de alquileres en todas las provincias, en términos federales debe haber un registro de contratos que tiene que tener una competencia municipal o provincial y deben existir políticas que los gobiernos locales, potenciando los gobiernos locales, le permita con recursos que seguramente son federales, destinarlo, por ejemplo, a programas de vivienda pública en alquiler, que estamos hablando donde el Estado tiene una participación importante. El municipio, que tiene la competencia de determinar la altura de los edificios, cuántos metros cuadrados se construyen en esta zona o en aquella zona, que tenga competencia, como en otros países del mundo, de decir que parte de ese parque habitacional, no en plusvalía, con un terreno, un disvalor en un tercer lugar, sino en un edificio donde se construye, una parte destinada a la vivienda pública en alquiler. Este es el ejemplo de Bogotá. Todo el mundo de Medellín, se copian esos modelos cuando hacemos discursos, pero en la práctica política hay que hacerlo en concreto. Bueno, muchas gracias. Es un tema largo. ¿Cuándo presentan el informe? Esperemos que la semana próxima, antes de fin de mes. Gracias por venir. No,